¿Cómo logras convertir uno de los mejores manhwas que existen en un anime tan aburrido? The Beginning After the End. Bienvenidos a Pausa y Opino. Pareciera que este canal solo se dedica a dar críticas negativas sobre la mayoría de videos que hago. Más que todo reaccionando o opinando a adaptaciones. Entiendo muy bien que el cambio del formato obliga a perder ciertas características de su formato original. Esta vez estamos hablando de un manhwa, o como he explicado anteriormente en un video sobre Solo Leveling, o recomendando manhwas, es el manga coreano, el cómic coreano, si quieren ubicarse mejor. The Beginning After the End, algo así como el comienzo después del final. Tenemos la historia de Arthur, alguien que era un rey en un mundo diferente a la Tierra, en el cual es traicionado y asesinado y reencarna en otro mundo, también una especie de isekai, un mundo lleno de magia y artes marciales también. La diferencia es que en vez de utilizar el ki que utilizaba en su antiguo mundo, acá tiene maná, creo que lo llaman en esta historia, una especie de energía elemental de los elementos. Pero no logran capturar la esencia del material original. Siempre he destacado que los manhwas tienen muy buen dibujo. Me encanta el dibujo de los manhwas, me parece un dibujo genial, muy colorido. Digamos que a su modo puede tener detalles, no tantos, no como tan estrambóticos como lo es el cómic, pero requiere cierto talento, cierta maestría en el dibujo, en colorear todas esas viñetas. Recordemos también que el manhwa es un webtoon, es decir, que se publica en internet, en páginas de internet. Entonces, no sé bien el proceso, no entiendo bien el proceso, pero lo que realizó Studio A Cat, creo que se llama, los realizadores del anime, es convertir una de las mejores historias, uno de los mejores, llamémoslo así. Tenemos que también tener en cuenta que el comienzo, el material original es una novela escrita. En realidad no sé cómo lo catalogarán allá en Corea, es una novela pasada al webtoon, y el webtoon ha pasado directamente al anime. El anime está lleno de flashbacks totalmente innecesarios, tanto de su vida como rey, que al menos en el manhwa no se explora, sino está mucho después, muchísimo después. Creo que van más de 200 capítulos en el manhwa, y de vez en cuando hay como capítulos que empiezan como con esa historia de cuando Arthur era rey en su vida pasada, explicando más o menos, dando contexto a cómo vivía él su vida. Pero acá en el anime, desde el principio nos enseñan eso, decisiones duras que ha tenido que tomar como rey, o más que todo cuál era su carácter, su forma de ser siendo el rey Arthur, ahorita a pasar al cuerpo de un niño, que digamos que eso era lo interesante del manhwa, cómo iba a afrontar este nuevo mundo alguien que fue rey, y que fue rey precisamente por su poder, porque en ese mundo el más poderoso se convertía en rey. Entonces ahorita reencarnado en un niño, cómo él iba evolucionando, cómo aprendía magia, que era algo que no tenía en su vida pasada. Pero nos encontramos con un anime que sinceramente creo que voy al día en el capítulo 10 del anime, y no lo puedo encontrar más aburridor.
es increíble. Entiendo que el cambio de formato, como decía al principio, ya obviamente tenemos este movimiento. Entonces, digamos que lo que te demoras haciendo un capítulo de anime, obviamente implica mucho más tiempo de lo que llevas a hacer un capítulo del manga. Supongo que como en el manga, más o menos 2 capítulos del manga lo conviertes a un capítulo del anime. Me imagino que están haciendo casi lo mismo con el manga. No sé, Solo Leveling qué tanto ha aplicado esta regla, pero bueno. Entonces, cuando hay movimiento, cuando conlleva más trabajo realizar un solo capítulo, entiendo que no pueden ser como tan pulidos, como tan exigentes con el resultado final, pero he visto obras mejor hechas, animes que de verdad tienen una calidad muy buena, excelente. Entonces uno no pierde la costumbre de comparar. Y quiero decirles que la comparación es horrible. Son dibujos muy simples, se pierde mucha estética, yo creo que pierden también mucha expresión, aunque los dos son dibujos y son prácticamente muy parecidos. Creo que al final el anime pierde mucho en el sentido de la expresión de los personajes, porque digamos que cuando tú haces una obra, llamémoslo una novela gráfica, llamémoslo así por ahora como para que nos entendamos, cuando tú haces un dibujo tienes que a través de ese dibujo expresar lo que más puedas, que no puede ser con palabras, los gritos, la rabia, o sea, todo lo que son emociones, la alegría, los celos, la ira, la soberbia, tiene que quedar muy bien expresado en estos dibujos y es por eso que hay muchos de estos cómics, muchos de estos mangas, muchos de estos manguas que llegan a ser muy exitosos porque los autores de verdad se esfuerzan en transmitir todo eso a través de su dibujo, cosa que se pierde totalmente en este anime. Me da mucha tristeza porque lo esperaba mucho. The Beginning After the End es una de las mejores historias que hasta el momento se están enredando, se empiezan a enredar, al menos en el manga. Están muy enredados en este momento. Aunque Arthur ha ganado muchísimo poder, sigue sin ser capaz de vencer, digamos, sin tanto esfuerzo a sus enemigos. Entonces empieza a ser un poquito caótico, empieza siempre a resultar muy malherido cada vez que pelea. Pero aún así sigue siendo una obra muy interesante, sigue siendo una historia muy, muy, muy buena. Entonces, al principio, por ejemplo, los que se están viendo el anime, los que han leído el manga, Silvia, que era un dragón, pero se presenta como una especie de monstruo muy raro, era como una especie de coraza que tenía ahí para que no detectaran su energía dragónica o lo que sea. De verdad en el anime está muy mal dibujado. Uno no siente miedo, no siente como esa clase de suspenso que sentía uno en el manga de no saber o de ver una criatura como tan ominosa, como tan terrorífica a veces, enseñándole a Arthur una clase de habilidades. En el anime estaba muy mal dibujada, no sé, no lo sé, no me logra convencer nada. Entonces, como les explico, al menos esos 10 primeros capítulos no creo que logren enganchar a nadie que no haya leído el manga. Me parece, no, es que no hay por dónde cogerlo. Como ya les expliqué, demasiados flashbacks. El dibujo no sé si no se ve bien, los movimientos se ven bastante mal, los poderes también pierden como toda intensidad, como esa fuerza, no lo sé. No creo que esa serie aguante, se le permite tener una segunda temporada, no veo por dónde. Si ocurre va a ser un milagro completamente. Le tienen mucha fe a la historia tal vez, pero lo visto hasta ahora, no sé, es más,
Ni siquiera he mirado si ya la cancelaron o no. De verdad, perdí todo interés en seguir viendo ese anime. Obviamente sigo enganchado al manga. Me gustaría leer la novela, pero digamos que es un poquito más difícil encontrarla bien traducida, bien editada, bien organizada. Ahí sí se pierde muchísimo la gente. Obviamente cuando la gente traduce estas obras esperan tener algún rédito económico y no sé, ya sea por publicidad o en Patreon o cualquier cosa, donde publican la traducción de este material. Entonces, obviamente me imagino que las novelas tienen mucho menos salida, mucho menos interés en un público, digamos, más masivo de lo que puede ser un manga o un anime. Entonces, sí me interesaría leerlo también, a ver qué diferencia se encuentra entre el material original, que sería la novela, al manga. Igual seguiré viendo o esperando cada capítulo con muchas ansias. El manga también tuvo un problema muy grande y yo creo que lo sigue teniendo. Cambiaron el estudio de dibujo, creo que 2 veces. Tenía un dibujo excelente, muy pulido, hermoso. Cambiaron de estudio, se notó muchísimo el cambio. Los personajes sufrieron grandes cambios en su imagen y también ocurrió lo mismo. La dinámica no era la misma, no se sentía el mismo dinamismo que con el primer estudio. Tuvieron otro hiatus y creo que volvieron a cambiar de estudio. No creo que con el original, con el primero de todos, porque igual el dibujo no sigue siendo de la misma calidad, pero sí mejoró con respecto al primero. Entonces, tristemente ha sido una obra que por varios formatos ha tenido varios inconvenientes. Pero seguiré porque la historia de verdad es bastante buena. Estoy bastante intrigado. Quiero saber qué ocurre después. Entonces, gente, no siendo más, por favor, tómense una pausa y opinen en la caja de comentarios. ¿Qué piensan ustedes de la obra? ¿Han visto el anime? ¿Les parece que es una buena adaptación con respecto al manga? ¿No lo es? ¿Prefieren el manga? Me gustaría mucho conocer su opinión sobre todos estos temas. Si les gusta este contenido, por favor, suscríbanse, activen la campana, den un like que ayuda muchísimo. Compártanlo si conocen a alguien más que le interese este tipo de temas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.